Hola amigas y amigos, ¿cómo se encuentran? Bueno, pues estamos en nuestro podcast contigo. Tanto Gilberto está contigo como tu amiga Luz María. ¿Cómo estás, Gilberto? Bien, gracias Luz, con mucho gusto de estar aquí nuevamente para platicar con quienes nos escuchan y bueno, pues creo que es un tema muy interesante y muy actual, ¿no? Así es, fíjate que acabas de decir para platicar con quienes nos escuchan. Yo antes que nada quiero agradecer a todos aquellos que nos pidieron este programa que está sonando tristemente en todo Michoacán. Por ahí se estaba empatando, empalmando el tema de la muerte del Papa. Y yo creo que por eso a esto que nos pasó en Michoacán no le dieron tanta difusión. Pero es aterrador lo que acabamos de vivir, un miércoles de terror. Y desgraciadamente no solamente es el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, son todos los días. Esta quema que se vivió en 10, mínimo 10 municipios de Michoacán, aterró a mucha gente. El tenerte que esconder en algunos lugares, pues se quemaron también tiendas, no solamente camiones, tanto trailers como autobuses. Bueno, un tema que nos agrede a los michoacanos, que nos tiene, pues ya en los memes, no sé si ya te Sí. llegaron los memes, ya por ahí amistades y familiares de otros estados, pues ya están ahí con San Judas Tadeo, con vírgenes de los narcotraficantes y no sé qué tanto, ya nos tienen con muchos memes. Qué terrible, qué tristeza, que cómo van a venir, que si tienen que venir armados. Acabamos de pasar la Semana Mayor, la Semana Santa, sí bajó el turismo, obviamente, pero yo creo que si seguimos así, pues el turismo va a estar bajando cada vez más. El índice delictivo, dicen las noticias, ¿verdad? A través de la 4T, en la mañanera, pues que ha bajado en todos lados y también aquí lo presume el gobernador. Sin embargo, la realidad es otra. La realidad tú la vives y yo la vivo. ¿Cómo ves, Gilberto, con todo esto que estamos viviendo? Sí, la verdad es que esta jornada que se vivió en Michoacán de manera general, porque fueron varios puntos del estado, pues yo creo que ha sido un querer mostrar ese poderío real que tiene, en este caso, los grupos de la delincuencia organizada. Por un lado, demostrarle al gobierno lo que puede hacer, poniéndose de acuerdo en diferentes puntos del estado para pues prácticamente incendiarlo, ¿no? Y por otro lado también que se siembre este terror en la ciudadanía para que la propia ciudadanía pues tenga un estado de vulnerabilidad, un estado en el que nosotros mismos nos sintamos que somos rehenes de ellos, ¿no? O sea, ellos, me parece que ante un desplazamiento de esta magnitud, ellos quieren sembrar esto, ¿no? Que es este terror y que nosotros pues vivamos de alguna manera sometidos y también darnos cuenta un poco de que el Estado pues no hace lo que tendría que hacer, porque eso también lo pone en evidencia. ¿Cómo es posible que se lleven a cabo de manera simultánea toda esta serie de autos quemados, una serie de situaciones que alteran el orden público y no haya una reacción inmediata, no haya una reacción y finalmente ni siquiera haya por parte del gobernador, digamos, un discurso que tenga coherencia, que tenga poderío, que la ciudadanía pueda decir me siento confiado en el gobierno? Al contrario, parece ser que él cínicamente dice pues no pasa nada, ¿no? Exactamente. Yo creo, bueno, acabas de decir algo bien importante, ¿no? El mensaje que acaban de dar es un mensaje muy fuerte porque ya llegaron a la capital, Sí. ya llegaron a Morelia y eso nos aterra. Quiere decir que pues no hay una estrategia, que no están realmente cuidando todo esto. Se presume supuestamente, la noticia que se daba federal, se presume que porque iban por unas cabezas. Yo creo que eran unas cabezas muy fuertes, no regionales, para haber atacado de esa manera. El crimen organizado pues está así, organizado. Pero ¿qué pasa con la Guardia Nacional? ¿Qué pasa con el Ejército? ¿Qué pasa con la Marina? No están organizados, Claro. no hay un orden, al contrario, hay una vulnerabilidad tremenda.
Sin embargo, algo que a mí me impresiona, y estaba escuchando a algunos de las personas que nos siguen, que cómo es que si tenemos mejor armamento, son más personas, obviamente es más fuerza, tanto la milicia, si la juntamos con la Guardia Nacional y aparte la Marina, estamos hablando de un equipo muy fuerte, ¿sí? A la minoría que debe de tener los cárteles, ¿no? Sin embargo, tienen mejor estrategia. Acá nos estamos viendo, o se están viendo más bien este poder federal muy vulnerable al poder que ya está gobernando completamente, ya hay una gobernanza por parte de los cárteles. Y esto nos intriga a nosotros los ciudadanos, ¿sí? Se habla de que asesinaron, murieron 3 policías en esta quema, pero también se habla de que no asesinaron o no mataron a ningún civil. Sí hubo varios heridos, la cifra nunca la dijeron o la escuché yo muy a la ligera, pero sí está afectando muchísimo a nosotros los ciudadanos, porque cuánto es verdad y cuánto es mentira, realmente sí hubo muertos, porque siempre minimizan las cosas. Hoy se vivió un simulacro nacional, y bueno, nosotros que hemos estado, a mí me tocó vivir 2 terremotos en la Ciudad de México, siempre minimizan las cifras, ¿no?, de los muertos que hubo. Y también en esto, tú lo acabas de decir, el gobernador, el mensaje es no pasa nada, vamos bien, y el mensaje de la presidenta también están bajando los números, ¿no?, delictivos. Sin embargo, es la primera vez que hay una reacción y que se atacaron 3 estados. O sea, nos atacaron en 3 estados y se vivió esto de terror, tanto Jalisco como Michoacán, porque inicia en Jalisco, después pues Michoacán y Guanajuato. Y también escuchamos por ahí que el mismo día también hubo problema en Sinaloa, o sea, no fueron 3 estados, fueron 4. O sea, el crimen bien organizado está disparando, está aterrando, está enfrentando y le está diciendo al gobierno: nosotros traemos el control. Así es. Sí, y yo creo que esto da una muestra muy clara de esto que de manera general incluso la ciudadanía lo puede palpar, lo podemos reconocer, que es esta sistematización del crimen dentro de las estructuras de los gobiernos. Eso es evidente. Porque ¿cómo puede ser que el crimen organizado tenga más información a veces que el propio gobierno? Es decir, el crimen organizado sabe cómo va en primer lugar, a implementar esta estrategia de terror o un desplazamiento de digamos, de sus comandos para llevar a cabo una acción simultánea en diferentes, incluso decías, en diferentes estados. Pero aquí lo que me parece importante es cómo el crimen organizado tiene infiltración en las estructuras de gobierno de tal manera que sabe cómo no va a venir una reacción inmediata, sabe cómo operar, cómo causar este terror y me parece que ellos también hasta cierto punto saben que no va a venir una reacción. O sea que el gobierno en aras, según he escuchado, de que no haya una revuelta más fuerte social, de que no haya muertos, no reaccionan de manera inmediata, sino que como que esperan a que esto se calme y entonces viene supuestamente una reacción, que a final de cuentas yo no veo que hasta este momento haya habido una reacción de lo que ocurrió, porque pues no hubo detenciones, no ha habido una investigación que nos diga esto se debió a tal o cual circunstancia, simplemente pasó y ahí quedó, ¿no? Entonces, sí creo que hay que reconocer, y me parece que el gobierno tendría que reconocerlo, quizás sea difícil que lo haga, pero hay que reconocer que el crimen organizado, para que pueda operar como ha operado, como se vio esta muestra, es porque tiene gente infiltrada en las estructuras de gobierno que le manejan información, que evidentemente saben cuáles son los puntos vulnerables de los estados, hablando geográficamente, hablando financieramente también, es decir, pues hay ayuntamientos que no tienen la capacidad de reacción, donde las policías municipales mejor ni siquiera se van a ver involucradas
en tratar de ir a detener a alguien, porque yo no me imagino lo que pudiera pasar, ¿no? Entonces, más bien se repliega todo el aparato de la fuerza pública para dar pie a que ellos entren, ¿no? Y pase esto que pasó. Fíjate hasta dónde estarán involucrados, ¿no? Porque, por ejemplo, Uruapan, con este nuevo alcalde, pues se hablaba, ¿no?, de que iban a bajar estas situaciones, sin embargo, se ha incrementado muchísimo. Algo que a mí me inquieta mucho es cómo empieza, ¿no? O sea, cómo tocó todos los puntos de Michoacán, ¿no? Geográficamente. Inicia, ahora sí que en la zona limítrofe con Jalisco, ¿no? Ahí inicia. Pero inmediatamente no tiene nada que ver, o sea, el cártel de Jalisco, si se supone que por allá se habla de que supuestamente iban por una cabeza, ¿qué pasó ya en la zona centro, Apachingán, o sea, Tierra Caliente que nosotros conocemos, Uruapan, Buenavista, Nueva Italia, que por allá también se vio todo este asunto? ¿Qué pasó? O sea, fue inmediata, ¿no? La reacción en dos zonas muy diferentes, pero después se va al Bajío, ¿sí? Ahí es donde sigue, y bueno, todavía cierran con la zona del oriente, ¿no? Ya muy cerca del Estado de México. Entonces, ¿qué pasó? La reacción fue en 4 zonas, geográficamente atacaron 4 zonas. ¿Y cuál es el mensaje que mandan? Y sobre todo, como te decía hace un momento, Morelia. Hace unos días, yo creo que 12 días, que comentaba por ahí algún especialista precisamente que hace mucha investigación sobre los crímenes organizados, sobre estos cárteles, y él comentaba que ya estaban muy cerca de llegar a Morelia, pero jamás se pensó que tan pronto, ¿no? Él lo comentó y pasaron 3, 4 días y ya estaban en Morelia quemando la salida a Salamanca, que fue donde también se vio, y desgraciadamente pues también las tiendas Oxxos, el temor de la gente de cerrar sus tiendas, sobre todo eso fue en Apachingán, el horror que se está viviendo. Yo escuché al cardenal de allá, de Apachingán, y pues mandando un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum y también un mensaje a Bedoya, que ya dejen de estar haciendo política, porque la 4T ya empezó a hacer política. Lo que le pasó también ahorita al senador Raúl Morón, pues es un mensaje. Él no iba con ningún tema, todos sabemos que no iba con ningún tema de ahorita la votación que se viene, ¿no? Él más bien ya está haciendo campaña y sabemos que él, como Fabiola, también ya están haciendo campaña, ya a ver quién va a ser el gobernador, y son sus intereses. Y bueno, lo recibieron con sillazos y parece ser que es un tema dentro de Morena, ¿no? Es algo así lo que está pasando. Sin embargo, le están dando más fuerza a esa noticia, los morenistas. Es como más importante ese tema de Raúl Morón que lo que pasó, ¿sí?, de esa violencia a nosotros los ciudadanos. ¿Qué va a pasar en el 27? No me quisiera meter con eso, pero bueno, ¿qué va a pasar en el 27? Ciudadanas, ciudadanos, van a seguir levantando la mano y alzando la voz por Morena. ¿Vamos a seguir así? Yo tengo miedo de lo que nos pueda pasar a todos nosotros. Vivo en Morelia y me aterra, ¿no? Me aterra que ya no hay nada de seguridad y que estamos viviendo momentos tan críticos y estamos en desventaja. El gobierno federal y el gobierno estatal, la policía, está en desventaja con los cárteles, ¿no? Sí, son una situación muy complicada porque, repito, no vemos una estrategia por parte del gobierno. Nosotros como ciudadanos, que a final de cuentas esperamos que haya una protección de parte del gobierno que garantice nuestros derechos humanos, que nos permita vivir en tranquilidad, vivir en paz, pues sí esperamos que ellos lleven a cabo su función. O sea, finalmente ellos para eso fueron electos, para que cumplan con estas garantías que nosotros los ciudadanos tenemos. Entonces, cuando no hay una estrategia definida, cuando nosotros como ciudadanos vemos que el gobierno simplemente reacciona a lo que se le va presentando, pues nos preocupa mucho más, porque vemos que estamos en manos de quien no sabemos
cómo espera detener a esto del crimen organizado. Pensemos que si hubiera, a mí me parece que si hubiera una estrategia definida en la que hubiera posiblemente un fruto, aunque fuera, digamos, nosotros como en esperanza, como que nosotros dijéramos, bueno, vamos a darle tiempo al gobierno para que el gobierno lleve a cabo una implementación de políticas públicas de seguridad en las cuales me parece a mí, me extraña mucho que no se tome en cuenta la inteligencia en seguridad, que no tengan la capacidad, así como tiene el crimen organizado, la capacidad de tener estas personas que les llaman los halcones, pues que tenga gente infiltrada, que haya un cuerpo especializado, como lo tiene, bueno, pues Estados Unidos, muchos otros países, un cuerpo policíaco especializado para enfrentar este tipo de situaciones. Esto podría ser prevenible totalmente, me parece a mí, porque con una buena inteligencia nos podemos dar cuenta cuando hay un movimiento en cualquier municipio, aunque sea un municipio pequeño, en el cual en cuanto empiece a ver todo este tipo de movimientos pudiera tener una red de comunicación, avisarle a un mando estatal, un mando federal, y entonces pudiera venir una reacción de parte de los cuerpos policíacos. Entonces sí creo que tenemos que trabajar, o el Estado, llámese por una parte el municipio, que quizás sea la parte más débil que tenemos, que es la policía municipal, la policía estatal y finalmente la policía federal, que además ahora pues contamos también con las fuerzas militares, que fue algo que nunca cumplieron los gobiernos de la 4T, empezando por Andrés Manuel López Obrador, que lo primero que él fue su lema de campaña: vamos a regresar a los militares a los cuarteles. Y esto fue todo lo contrario, ¿no? Metieron a los militares más bien a todo tipo de actividades. Los desatendieron incluso de algunas actividades que sí valía la pena, en las cuales podíamos enfocar el trabajo de los militares. La misma Marina, que son quienes han dado los mejores resultados en la lucha contra el narcotráfico, pues también los han tenido ocupados en otro tipo de actividades. Entonces, me parece que necesita el gobierno sí lograr una estrategia a nivel federal que impacte a nivel estatal y que llegue a los municipios para que haya redes de comunicación, redes de inteligencia que prevengan un movimiento de este tipo, donde se pueda alertar y entonces venga una reacción. Y lo que ocurre es que eso nos lleva a pensar que, ¿por qué no se hace? Pues porque hay que cuidarlo, ¿no? Hay que cuidar a ciertas personas, que me refiero a políticos, hay que cuidar a ciertos capos que están aliados y que no se les debe, digamos, como detener en este momento, pues porque son acuerdos, ¿no? Y finalmente, pues yo creo que estamos como ciudadanos a merced prácticamente no solo de la delincuencia organizada, sino de la incapacidad del gobierno para proteger a la ciudadanía. No tiene mucho que hubo, no sé si recuerdes, un operativo Enjambre en el Estado de México y funcionó. Sí. Pues bueno, copiar, ¿no? Este operativo Enjambre, yo creo que se debe de tener la capacidad para hacer lo mismo y aparte, ¿no? Mejorarlo. De preferencia mejorarlo. Tú acabas de mencionar también el hecho de que pues una policía inteligente que sea dedicada precisamente únicamente a defender a los ciudadanos de los cárteles, ¿no? Atacarlos directamente. Yo creo que los operativos que se han llevado a cabo, como dices, no ha habido una estrategia, pero es que no tengan la inteligencia de que se lleve a cabo, o realmente sí están involucrados y sus intenciones o sus prioridades es la política, porque todo ahorita se habla nada más de política, ya de verdad campañas todo el tiempo vamos a tener, ahora estas votaciones que se van a llevar a cabo por los magistrados y todo, pues bueno, todos los comerciales y todo lo que se escuchan es política. Y esto nos está pues todavía absorbiendo más para que no estén trabajando en esta inseguridad que estamos viviendo. No existe un diagnóstico realmente en donde se sepa cómo están
trabajando los cárteles, porque no se han metido a investigar, no hay una investigación previa, simplemente como tú dices, atacan cuando, o sea, se supone que iban por una cabeza fuerte, pero no usaron una estrategia, no se esperaban lo que los otros ya sabían, o como bien lo dices, están infiltrados, tienen gente infiltrada y ya les llevan la delantera, ¿no? Estamos muy mal y la verdad, no se perdieron muchas vidas, sí, a lo mejor, ojalá y así haya sido, pero mucho material, ¿no? Hubo muchas pérdidas materiales y pareciera que no, pero también nos debería de preocupar porque afectan, obviamente, entra como una crisis de pánico de que si yo voy en la carretera o quién venía y si venía mi hijo, escuchaba yo a varias personas comentar eso, ¿no? De el terror de mi hijo llegará, no llegará, qué pasará, pues son muchas cosas. Yo no sé qué estés pensando tú desde tu casa. Yo creo que debemos de alzar la voz, yo creo que no nos debemos de quedar callados y hablar sin miedo, y exigir a las autoridades que cumplan. La verdad es que pues pueden mandar traer gente del extranjero, como bien dices, ¿no? Para que los capaciten, hay el recurso, pero se invierte en otras cosas que no es seguridad. Y la verdad, bueno, ese teleférico en Uruapan, una inversión súper millonaria, que yo creo que sería mejor como para acabar con estos grupos, porque las empresas se están debilitando. Y ya, se quieren ir al extranjero, todo el mundo se quiere desaparecer de nuestro bello Michoacán. Sí, 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 hablando de esto que comentas, evidentemente que toda esta situación de inseguridad, pues, de terror que se siembra en la ciudadanía, se siembra igual en el tema de los empresarios. Hay un alejamiento de la inversión extranjera, de la inversión propiamente nacional. Y bueno, encontramos que los empresarios no quieren arriesgar sus capitales, mucho menos en Michoacán. Michoacán, con tanto potencial que tenemos en recursos naturales, en recursos humanos, y no hemos podido despegar desde hace cuánto tiempo, precisamente porque los empresarios no han llegado, los empresarios de manera suficiente a Michoacán. Somos un estado muy rico en tradiciones, en cultura, y creo que poco se ha trabajado en este tema de promover un gran crecimiento económico. Eso pues también nos ayudaría a esta desigualdad que existe en la población y que ante la gran marginación de pobreza, pues a lo que lo lleva a muchos de los jóvenes que estamos viendo ahorita, pues es finalmente, ya lo habíamos platicado, a infiltrarse, también pues, a meterse, a caer enganchados en las redes, ¿no? de estos grupos organizados que pues simplemente ven también en los jóvenes una mano de obra que pueden trabajar, incluso pues desde muy chicos, que pueden llevar a cabo algunas actividades y eso pues está afectando también al tema de la familia, ¿no? Y pegándole la parte económica, que pues no tienen las familias esta posibilidad de un crecimiento, no tienen los jóvenes cuando salen de la universidad la posibilidad de tener un trabajo digno. Entonces, pues todo eso va siendo factor para que los grupos del crimen organizado puedan trabajar podemos decir, una mejor manera, ¿no? Insisto, la falta por parte del gobierno de dar respuestas a estos reclamos de la ciudadanía. Así es, mucha debilidad de gobernanza. Somos gobernados por estos criminales, desgraciadamente, y pues las familias completamente vulnerables, las empresas vulnerables también, aparte de que pues se viven estas cosas, pues son rentadas, ¿verdad? Les piden sus cuotas, ya no quieren trabajar, ya no quieren estar invirtiendo en nuestro país, en nuestro estado. Es preocupante y lamentable todo lo que está pasando, pero cada que van por una cabeza, cuando fueron apenas por el gordo Chuy, ¿no? También pues hubo quema de carros, siempre mandan un mensaje, síganse metiendo y ahí vamos, ¿no?
y lástima que no van los buenos, van los malos llevando la mano delantera, ¿no? Van por delante y nos están acabando esta tranquilidad, hablando emocionalmente, cómo nos encontramos todos, cada vez más enfermedades, pues psicológicas, sí, incluso psiquiátricas, por tanto terror. Imagínate todas esas mamás o todos sus familiares que han perdido precisamente o les han desaparecido a un familiar. Yo hace poco vi un TikTok de una excompañera diputada, Margarita, enfrentando a los policías por la jefa Chuy, ¿no? Y todo ese rollo. Ella muy enojada, molesta, escucho algunas cosas defendiendo a la famosa jefa, pero por otro lado se dice que el gobierno es el que la quiere tirar porque estaba haciendo las cosas bien, y creo que pues ya en estos días la procesa, ¿no? Estaba escuchando en las noticias. Pues mi compañera sí llegó muy violenta. Yo creo que no son las formas de llegar, pero a veces no hay de otra. Yo no estoy de acuerdo a que seamos nosotros los ciudadanos los que tengamos que ir de esa manera violenta. Yo creo que con una estrategia inteligente de donde debe de venir, que son estas fuerzas de poder, tanto federal como estatal y municipal, ¿no? De seguridad, que es para enfrentar a estos criminales, es como deben de operar las cosas, porque si no, nuevamente los que vamos a defender somos los ciudadanos. ¿Qué pasa? Pues ya se han hecho estos grupos también, los autodefensas famosos, y que a la vez, desgraciadamente, también se unen a los mismos grupos criminales, ¿no? Y no va a parar ahí, o sea, vamos a seguir con lo mismo y esto va creciendo. Ya nos rebasó completamente, ya la gobernanza no es por parte del gobierno federal, ni estatal, ni municipal, es por los criminales. Sí, 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 tocas un tema muy importante, o sea, sobre todo muy, muy fundamental. Estamos viendo ya cómo el crecimiento de esto que es hacerse justicia por su propia mano está muy, muy, de manera muy fuerte en todas partes del país. Sí, sí, se puede decir que está de moda. Lo vemos en diferentes niveles. Por ejemplo, en el tema del narcotráfico encontramos los autodefensas. Encontramos que hay diferentes grupos en diferentes sectores del Estado, pero en otro tipo de delitos también encontramos ya que se están organizando. Algunos ciudadanos, vemos toda la cantidad de linchamientos que hay en algunos municipios del Estado de México, donde ellos están preparados. Ellos tocan la campana y sale todo el pueblo y linchan desgraciadamente linchan, no sé si siempre sea el que efectivamente cometió el delito, pero esto está llevando a la gente a que reaccione de esta manera. Este caso de la señora de la tercera edad que va y mata, ¿no?, a quien está en posesión de su inmueble. Esto es también en el tema de los despojos de casas, de inmuebles, es un tema muy avanzado que me parece que el gobierno tampoco ha sabido reaccionar. Y bueno, pues hay grupos que se dedican a meterse a casas, a inmuebles que no les corresponden, y ante la falta de justicia, yo veo un sistema judicial muy debilitado, y que bueno, pues supuestamente por eso trajo la reforma judicial, que no fue lo que nosotros como ciudadanos esperábamos. Pero bueno, entonces vienen a hacer justicia por propia mano. Aquí en Michoacán, bueno, en particular en Morelia, lo conocemos, esta organización Revolución Social, que a mí de manera personal, los mismos ministerios públicos, los fiscales me han dicho, para que tengas un mejor resultado en una carpeta de investigación, mejor háblales a ellos para que ellos te den una respuesta inmediata. O sea, a quien le tendría que competir en este caso, en la persecución de un delito, te da el consejo de que mejor lo veas con una organización que no es, digamos, autorizada o está legalmente organizada para eso, pero que puede dar un resultado rápido, que además es un resultado que no sabemos hasta dónde finalmente pueda tener la legalidad y la defensa, obviamente, de los derechos humanos, incluso pues a quienes detienen, a quienes investigan y luego
se meten a casas y bueno, esta organización sabemos cómo opera, ¿no? A mucha gente le ha ayudado, pero yo creo que finalmente no podemos, si estamos hablando de que no hay una cultura de legalidad, pues no podemos estar de acuerdo con que haya este tipo de organizaciones que se dedican a hacer justicia por propia mano. Entonces, pues es un fenómeno que antes no se veía. O sea, anteriormente confiábamos en el sistema de justicia. Hay un promedio altísimo, si no estoy mal, estaba yo viendo en Ceneval, el 90% de los delitos no tiene un castigo. O sea, es una estadística muy alta, con la cual, ¿qué es lo que podemos encontrar? Que la gente la gente no confía, la gente no va a presentar ya una denuncia. ¿Por qué? Porque sabe todo lo que va a ocurrir desde que se presenta en el Ministerio Público, el tiempo que va a perder, que quieren que uno mismo lleve a cabo la investigación, que les aporte las pruebas y posteriormente, dejando nuestros datos, a veces podemos ser incluso quienes sintamos la repercusión de de una amenaza, ¿no? Por parte de quienes estamos denunciando. Entonces, ante esta escasa justicia que tenemos, que empieza desde las fiscalías, hay que decirlo, porque luego se ha satanizado mucho a los jueces, que los jueces ponen en libertad a los delincuentes, hay un motivo. ¿Por qué? Porque las carpetas no están debidamente integradas, ¿no? Pues creo que eso es importante, creo que incluso tú tienes por ahí un caso que te tocó pasar por algo así. No hay resultados, ¿no? No, fíjate que es lamentable. Yo les voy a comentar a mí un caso que me pasó y bueno, ahora que lo menciona Gil, precisamente una extorsión. O sea, desgraciadamente, bueno, yo no lo podía ni creer, ¿no? El hecho de que me vinieran a mi domicilio, fueran a mi domicilio para decirme que me debo de presentar porque va a haber un embargo, ¿no? Por 5 millones de pesos, una cantidad que, ay Dios mío, yo cuando la iba a pedir prestada y además, ¿quién te va a prestar esa cantidad, no? Lo peor del caso es que cuando ya se empezó a llevar a cabo, ¿no? La carpeta de investigación y todo este rollo, me sorprende más que les digo, ya no es mi firma, aquí está mi credencial de lector, ni siquiera se parecía, ¿no? Y no, pues es que se tiene que ir el procedimiento como debe de ser y que los peritos y que no sé qué y que esto, no, 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 de verdad, qué horrible. Y les voy a decir algo, era diputada. O sea, de alguna manera, pues se supone que podía por ahí aprovechar el cargo, ¿verdad? Claro, una mayor atención. Pero aún así no se vio nada. Y también, ojo, ¿no? O sea, es que no sabes ni por dónde cuidarte. Bueno, tocando eso que a mí me pasó, me tocó que me fue a buscar una persona con un caso muy similar, le despojaron de su casa, firmaron por él y lo hicieron válido, el señor se suicidó, o sea, así, a ese grado, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué está pasando también con las extorsiones por llamadas? Yo sí ahorita quiero mencionar, porque creo que está de moda, miren qué modas vienen, ¿verdad? Ahorita la llamada que están haciendo a las organizaciones de la sociedad civil, porque tú sabes que tú y yo estamos muy involucradas en ellas, la llamada que hacen es porque te van a decir que te va a llegar una paquetería por parte de COEPRIS o de COFEPRIS, de cualquiera de ellas, y que para que la recibas y te empiezan a lavar el coco unas llamadas largas y te empiezan a dar claves que las anotes, porque con esa contraseña y que cuando llegue la persona a dejarte el paquete, bueno, te envuelven hasta que llegan a la cantidad de que, pero ve rápido y deposita, y son cantidades, a mí me pedían 150,000 pesos que yo depositara un sábado, y bueno, el mismo sujeto se contradijo porque dice, ¿y cómo va a depositar de a 5,000 y 5,000 en un Oxxo, no? Dice, bueno, mira, como es sábado, nada más deposita 20,000 pesos. Le bajó, ¿no? Obviamente lo que tienes que hacer es colgar, pero ya hay víctimas, una organización me habló y sí, le quitaron 13,000 pesos, otra organización me habló y le quitaron 25,000 pesos, y bueno, yo en los grupos que tenemos, ¿verdad? Por los chats,
pues ya les hice ver eso y ya varios, ya les habían llamado, no todos cayeron, creo que nada más hasta ahorita 2 y esperemos que ahí pare. Compartan este mensaje, de verdad hay que ayudarnos entre nosotros los ciudadanos. Si no nos auxilia la fiscalía, si no nos auxilia la policía, hay que ayudarnos entre nosotros. Nada más que pues tampoco tenemos que llegar a la violencia, ¿no? Como esta pobre mujer, señora de la tercera edad. Por un momento a mí sí me llegó el conflicto emocional de decir, ay, qué bueno que lo hizo, ya, porque no le iban a hacer caso, no le estaban haciendo caso. Pero por otro lado, pues pobre mujer, ¿no? O sea, vivir eso, tener que vivir ese terror y eso, pues ya lo vieron los nietos, los bisnietos. Pues bueno, por mi creencia creo que no está bien y no se debe de hacer, ¿no? Pero sí cuidarnos entre nosotros, protegernos y no sé qué mensaje después de tanta violencia y de tantos cifras rojas que hablamos y este tema tan amarillista, pero tan real y que no debemos de normalizar. ¿Qué mensaje le enviarías a todo nuestro público que nos está viendo, a todas nuestras amigas y amigos? Sí, bueno, es difícil, digamos, dar un mensaje que pueda, pues un poco como dar certeza, dar seguridad a las familias, porque desgraciadamente vemos todo en contra, ¿sí? O sea, más bien nosotros tratamos de que tener siempre a la mano las ubicaciones de nuestros hijos, saber en dónde andan, que no se haya pasado ya un tiempo de más, para saber que está bien, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje sí es, yo en lo personal, yo a muchos les doy el mensaje de decir, en primera, como tú bien lo dices, tenemos que ser valientes. O sea, no tenemos que caer en esto de caer en el terror. Finalmente, además, los que somos creyentes, pues sabemos que hay un Dios que nos cuida y que nos protege mientras nosotros nos mantengamos también en paz. Ahora, por otro lado, creo que sí tenemos que hacer redes de comunicación, redes de protección, redes comunales, en la que ya no solamente es yo cuido a mi familia me cuida, sino es yo cuido a mi comunidad y mi comunidad me cuida también. Tener tratar de hacer una pequeña organización con nuestros vecinos, que nuestros vecinos sepan quiénes somos los que asistimos a la casa. A veces esta individualidad con la que hemos venido creciendo ya últimas fechas, ha sido quienes también han permitido que la misma delincuencia crezca. ¿Por qué? Porque a veces no conocemos ni al vecino, a veces no conocemos quién es el que vive en la casa de cuatro calles cercanas a nuestro domicilio. Y eso pues llega a lo mejor algún grupo de gentes a vivir ahí y no sabemos que son ahí una casa de seguridad, y a veces nadie se atreve a decirlo, ¿no? Y todos callamos. Entonces sí tenemos, me parece, que tener mucha cercanía con nuestra familia, mantenernos siempre comunicados, tratar de estar sabidos de a dónde vamos o con quiénes vamos. Y repito, me parece que esto lo mismo lo tenemos que replicar de lo micro a lo macro. Ir creciendo en estas redes. Ya algunas organizaciones lo han querido trabajar. Desgraciadamente empieza la politiquería y empiezan a decir, no, es que va a venir tal o cual actor político y nos va a ayudar y va a empezar va a tratar de gestionarnos cámaras. Tratar de que esto no se convierta tanto en político, sino sea más ciudadano, y que hagamos estas redes para que al menos, por ejemplo, mi cuadra, nos conozcamos entre todos tengamos un chat en el cual cualquier situación podamos hacernos del conocimiento rápidamente de todos, hacerlo un poco más amplio, que todos conozcamos quién es el encargado del orden, para que también él esté al pendiente de esto. Incluso conozco de algunas comunidades donde tienen una mesa específica de seguridad, en la cual hay algunas, le llaman ellos, no recuerdo ahorita muy bien, pero como guardias, en las cuales ciertas personas de algunas familias están en guardia por algunas noches, ¿no? Entonces me parece que ante la incapacidad del gobierno tenemos que organizarnos nosotros, ¿no? Y también pues no caer en esta psicosis de terror, sino finalmente pues
tendremos que seguir haciendo nuestras propias vidas, seguir saliendo todos los días a trabajar, que nuestros hijos sigan estudiando y sobre todo yo diría mucho también que enseñemos una cultura de legalidad, que tratemos de ir por la legalidad, no esto de hacer justicia por nuestra propia mano, esto de también tratar de nosotros a veces brincarnos las normas. Esto lo único que enseña a nuestros hijos es que no pasa nada, ¿no? Hablábamos de la cultura, más bien no es la cultura de la impunidad, de esto tan fuerte que hay. Entonces, como vemos que nada se castiga, pues se nos ocurre hacer algo, aunque sea pequeño de repente, vamos a saltarnos el alto, ¿no? O vamos a hacer esta infracción, no pasa nada. Pero eso va dando pie a que la cultura de legalidad se vaya perdiendo. Y entonces, pues esto fomenta mayor inseguridad, mayor impunidad y lo único que hacemos es acrecentar el nivel de inseguridad por parte del crimen organizado, ¿no? Entonces, pues tendremos que organizarnos nosotros. Así es, no, pues muy bien, Gilberto, pues yo también, de lo que dices, no caer a la psicosis de pánico, sí es muy cierto, sí, desgraciadamente yo ya viví algunos percances y yo te voy a decir que a mí me encañonaron y pues un tiempo quedé con esa psicosis, de hecho yo ya no quería manejar porque mi pierna se dormía, me aterraba, se me acercaba una camioneta blanca, que fue así como nos balacearon, y empezaba yo a temblar, Paralizado. se me paralizó, ay, no, ya no lo digo. Cuenta todo, la historia. Bueno, en algún momento yo ya sufrí una crisis muy violenta. Fíjate que precisamente venía yo de Contepec de noche con unos compañeros de trabajo y en el camino pasamos la caseta de Contepec, vimos la patrulla y inmediatamente como a unos, ¿qué te diré? Unos 200, 300 metros de la caseta ya viniendo hacia Morelia, una camioneta blanca nos empezó a golpear la parte trasera del carro. Traíamos un carro pequeño, traía yo un marchito. Y nada más nos gritaban que nos paráramos. La verdad es que sí nos entra ese miedo, ese pánico. Y yo solamente le dije a mi compañero Héctor que iba conduciendo, no te pares, eran 3 de la mañana, métele pata, pero pues un marchito cuánto puede correr, ¿no? Lo más que corrió fueron 160, no corría más, y esas camionetas pues obviamente nos daban y nos daban golpes y nos dispararon y hasta que nos sacaron de la carretera. En ese tramo yo le marqué pues ahora sí SOS, estuve yo buscando ayuda, nadie nos ayudaba, yo también como creyente, de verdad agarré mi celular y le puse ahí el 777. Yo dije, ay Dios, escúchanos tú, porque nadie nos escucha ahorita. Nadie nos contestaba, etcétera. Nos volcaron. Afortunadamente no nos pasó nada, se bajaron 4 tipos encapuchados, armados, golpearon a mis compañeros. Creo que nos querían quitar el carro, a pesar de que era un marchito, no sé para qué lo querían, pero ya que vieron que ya no servía para nada, solamente en su desesperación nos insultaron. Fue un momento muy crítico, la verdad es que primero llegó el perito del seguro, la policía que estaba cerca realmente tardó 2 horas y media en llegar y bueno, después de eso el pánico llegó en mí y de verdad que cuando yo conducía mis piernas se dormían, yo ya no quería manejar, sí son momentos muy críticos, pero tampoco, o sea, no llegar a eso, aunque la situación te lleva, pero tampoco normalizarlo. No pasa nada, hay que salir, ya cuidarnos de salir de noche, pues ya ir a bares, a antros, todo eso. Yo la verdad platico mucho con mis hijos, con mis amistades, tengo muchas amistades jóvenes en el trabajo. Ya no, creo que no es conveniente, no, ya no debemos de normalizar todo y que no pasa nada, ¿no? Hay que luchar
porque cambiemos, bien lo dices tú, ser más sociables, aunque también, Gilberto, yo creo que nos hemos encerrado, antes nos saludábamos todos, Sí. yo me acuerdo, ¿no? En mi juventud, pero ahora ya no sabes quién es el vecino y no sabes si sí saludar o no saludar, ¿no? Yo tenía un centro de rehabilitación y jamás me imaginé que a 2 casas, precisamente era una casa de seguridad, ¿no? Y bueno, lo maquillaban muy bonito y eso te aterra, ¿no? Dices, Sí. ¿quiénes son mis vecinos? Yo creo que debemos cuidarnos, debemos de confiar mucho en Dios, pero no dejarle todo a Dios. Tratar de llegar temprano a casa, evitar tomar a altas horas de la noche, no ser ese blanco para estos criminales y tampoco ni por falta de dinero involucrarse. Los jovencitos sobre todo, ¿verdad? Adolescentes, de verdad confíen todo con sus papás, no tengan temor. Si les están llegando estas personas, hablen, no se queden callados. A lo mejor las autoridades no nos escuchan, pero nuestros padres, nuestra familia, sí nos escucha. Debemos de ser más abiertos en eso. Ya hay muchos medios, ¿verdad? Los dispositivos, cómo poder tener esa seguridad. Y como yo hace un momento lo hice, ya viví una extorsión, pues hay que cuidarnos. Estuve a punto de vivir otra, ya la vivieron algunos compañeros, dar el mensaje, ayudarnos entre nosotros, Claro. ¿sí? Porque tenemos que darnos esas señales que ya nos afectaron a algunos. No seamos egoístas, pues si a mí me la hicieron, que se la hagan a otros. No, hay que cuidarnos entre ciudadanos. Los mexicanos presumimos de que somos un país de verdad muy cercano, muy solidario, lo vivimos en terremotos, en huracanes y todo eso. También hay que solidarizarnos en estos momentos y no, levantaron a su hijo por esto, yo con que el mío no lo levante, no. Hay que solidarizarnos, hay que cuidarnos y protegernos. Y bueno, pues cerramos con esto, Gil, y pues yo quisiera decirles, amigas, amigos, de verdad, escríbanos, mándenos un mensajito de qué tema quieres que tanto Gilberto como Luz contigo lo compartamos. Síguenos en nuestras redes sociales, en nuestro próximo podcast. Gracias por un mensaje, comenta si te gusta y qué otra cosa quieres que hablemos aquí. Gilberto Pizarro, Luz García, contigo.